hablar de Raúl El Potro Gutiérrez es hablar de alguien que se traduce en el fútbol y en la bandera futbolística de México. Por eso, hablar del currículum, nos gastaríamos todo el programa hablando del currículum del Potro. Entonces, para ir en breve, Potro querido, qué bueno que nos hayas acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro departamento de producción. Comencemos y vamos, como dicen los argentinos, a los bifes. Se avecina el partido contra Portugal. La óptica que tú tienes de lo que puede ser ese partido, con lo que Yancy nos oíste antes de la pausa, posiblemente va a presentar el equipo portugués. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre saludarlos y compartir con ustedes todos estos espacios, ¿no? que apasionan, y sobre todo ahora, ¿no? Que se presenta un partido diferente desde muchas ópticas. De entrada podemos hablar de ver ese renovado Estadio Azteca Banorte. Yo quiero pensar que todo eso tiene que ver con una reestructura en la parte de vestidores y todo eso que sí le hacía falta a este Estadio Azteca. Más que, te puedo decir que más que todo el graderío y demás, sí, los vestidores, sí, todo lo que había, pues ya era ya de necesario un cambio. Entonces, creo que por ahí empieza, ¿no? Después se viene todo el tema de Portugal, y que si venía Cristiano, que si no venía, todo el tema que se habla sobre la asistencia de la gente, que estaba a veces muy condicionada. Pero yo creo que lo que estaba más condicionado era el precio de los boletos. Yo creo que la gente iba a asistir, pero lo que estaba disparado equivocadamente era el precio de los boletos. Pero yo creo que va a haber una gran entrada para un partido tan lindo, ¿no? Hace rato estaba yo escuchándoles la alineación que mencionaban, y vamos, o sea, más allá de que estuviera Cristiano, ¿no? Que sería la cereza del pastel. O sea, es un equipazo que sin duda, acá en México, y ustedes lo saben, siempre se ha criticado muchísimo los rivales que a veces le consiguen a la selección. Y creo que a 3 meses de que empiece el Mundial, empezar a calarse con rivales de esta naturaleza, pues le va a venir muy bien a la selección, sobre todo en esta parte final de la preparación que está requiriendo México. Sí, ahora, desde lo futbolístico, ¿cómo ves el momento del Tri? Porque le hemos pegado todos, desde todos los ángulos le pegamos. Primero, en el caso mío, por el capricho mexicano, y quizás sea más amigo tuyo que mío, de poner al Vasco Aguirre cuando ha fracasado 2 veces. Es decir, la definición de locura siempre me enseñó a mí que es hacer lo mismo tantas veces y esperar diferentes resultados. Entonces, pero más que lo que yo piense, lo que importa es lo que tú pienses, Raúl. El fútbol que puede exhibir México y lo que potencialmente puede dar México, no solo contra Portugal, sino en este Mundial. Pues mira, sí te tengo que decir que después de 2 desastrosos periodos mundialistas que tuvimos con Osorio y con Martino, lo que ha hecho el Vasco Aguirre históricamente es fantástico, ¿eh? O sea, perdón que te lo diga de esa manera, pero... No, pues que son válidas. Yo creo que mucha gente critica al Vasco en este sentido. Llegó, yo creo que desde el 2000, ¿qué puede ser? 14, México no había tenido un clima tan extraño en selección mayor, porque fue cuando al final, acuérdate que en el 2014 salió Chepo, luego llegó Vucetich, salió Vucetich, bueno, ahora... Llegó Piojo. Y Piojo el Piojo fue el que llegó ahí a salvar las papas, como decimos acá en México, ¿no? Entonces creo que ahora la inclusión del Vasco, más allá de que pueda gustarnos o no, yo creo que le ha dado una estabilidad diferente. Futbolísticamente, pues, obvio, como cualquier entrenador, me parece que nunca eres monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, y sobre todo con esos antecedentes que no han trascendido, pero bueno, no ha trascendido él y no han trascendido todos desde que yo estaba en el 94. Entonces, creo que partiendo de ese punto de vista, tenemos que entender cómo ha sido este proceso. Y después, bueno, yo siempre he creído que el material humano que hay en selección nacional mayor siempre es bueno. Vamos, o sea, son jugadores que compiten, son jugadores, algunos que están en buena liga, otros que pasan grandes momentos, ¿no? Yo sí creo que sería un tiempo de empezar a ver esas
promesas que siempre se han estado forjando en nuestro equipo nacional. Gente joven, digo, ya se nos lastimó este muchacho de Toluca, Marcel. Marcel. Marcel, que para mí era también uno, no digo de mis consentidos, pero sí de mis fichas importantes de cómo acuerdo. funcionaba ese equipo. Pero creo que hay otros que también tienen que ya sacar la cara, ¿ves? En selección nacional. O sea, hay gente como Alexis Vega que genera mucha expectativa, pero la realidad es que en selección nacional no han dado, ¿no? Ya ni hablamos de Orbelín, ni de Charlie Rodríguez, ni de otros tantos jugadores que De creo que acuerdo. ya han tenido un pasaje importante por selección. Entonces yo creo que este partido sí va a ser importante ver otro tipo de caras, ¿no? Por ahí está ahora Fidalgo, vamos a ver si es ese Fidalgo que se fue del América o el Fidalgo que cuando llegó al América, ¿no? De acuerdo. Que cumplía un 99% de efectividad en pases de 2 metros. Entonces, vamos a ver ahora ese Fidalgo, esa evolución que todos queremos, ¿no? O sea, que un equipo, un muchacho que tenga peso en el equipo, porque creo que todo está muy claro, ¿no? Yo veía por acá la alineación que podría presentarse y creo que va a ser un partido de prueba para muchos de estos jugadores que te he mencionado y que ojalá la pasen, porque si hay otra cosa que también tiene jugar en México, y te lo digo, cuando jugamos aquí en México el Mundial, o sea, calificamos en primer lugar de grupo por primera vez en la historia de un Mundial de México y me estaban criticando que si no podíamos jugar mejor. ¿Me entiendes? O sea, Sí, entonces, sí, no. Suele suceder. Y no solo en México. Va a ser bien complicado, ¿eh? Va a ser complicado esa parte, pero yo creo que va a ser un buen partido para nuestra selección desde cualquier punto de vista. Ya Raúl, volvimos un a poquito. radio, pero está hablando Raúl Gutiérrez para la gente de TUDN Radio que recién se pegó. Elmer, querido. Un detalle, Raúl habla de un poco satisfecho por cómo ve la selección, contento por el rumbo que lleva, pero te pongo en perspectiva un poco en cuanto a lo que ves en la cancha y el resultado. El resultado al final, olvídate, si es por resultado, México la rompió en el 2025, ¿no? En la mayoría de resultados, porque después de la Copa Oro le costó un poquito ganar, pero en el rendimiento futbolístico, la esencia, la puesta en escena, ¿te gusta, Raúl? Porque yo he escuchado a muchos mexicanos que como que el equipo del Vasco les desespera algunas veces. Pues mira, te digo, yo creo que son posturas y a lo mejor en ese sentido, bueno, uno lo analiza a veces con más empatía, ¿no? De cómo has visto el proceso, de cómo los jugadores también han pasado por momentos complicados que, no sé, por decirte un nombre, ¿no? Santi Jiménez, ¿cuánto se tardó en meter un gol? O sea, entonces también son momentos que ha tenido la selección y pasajes, ¿no? Yo te puedo decir, en ese mismo rubro, no sé, este muchacho, defensa, ¿no? Gallardo, ¿no? Que qué bueno que reapareció después de 3 años, ¿no? Desaparecido acá en la Liga Mexicana y qué bueno que reapareció. Entonces, ha sido también complicado eso. Yo creo que este equipo, sin duda, todos queremos verlo jugar más propositivo, con otro tipo de juego, ¿me entiendes? Pero también no te olvides que los sistemas, más allá de otra cosa, los hacen los jugadores, ¿eh? O sea, hay jugadores que están para jugar un tipo de modelo de juego vertical y hay otros que no tanto, ¿eh? O sea, entonces, te digo, creo que este cierre, por lo menos yo tengo esa confianza de que México va a mejorar, de que ahí sí tiene esa responsabilidad. A mí no me gusta hablar de la palabra obligación porque se me hace un concepto muy diferente. Yo creo que tiene una gran responsabilidad de mostrar otra cara y creo que hace rato mencionaba, ¿no? Cómo a veces la psiquis del jugador mexicano crece en este tipo de partidos y bueno, se van a jugar un mundial en casa donde todo el mundo queremos que le vaya bien y creo que eso debe de contagiarlos para mostrar otro performance. Ahora, ¿Te Raúl, preocupan hay las algo. ausencias? Solo una más. ¿Te preocupan las ausencias, especialmente en el medio campo, que no tienes Edson, no tienes Mora, no vas a tener Marcel? ¿Te preocupa un poco ese sector de la selección en lo futbolístico? Sí, porque históricamente muchos de estos jugadores que hoy están repitiendo
si algo se les criticó fue que cuando jugábamos contra equipos muy rápidos o muy verticales, nos faltaba velocidad. Entonces, yo creo que sí sería preocupante volver a ver a esos jugadores que históricamente le han faltado velocidad, más rapidez en transiciones ofensivas, defensivas, defensivas, ofensivas, pero creo que también hay gente levantando la mano y en este cierre que se nos viene, creo que también podemos recuperar ahí a varios de estos jugadores que esperemos se puedan dar. Digo, lo de Marcel acaba de suceder y fue bastante grave, pero creo que los otros podrían ahí estar apuntándose para esa lista final. Raúl, hace un instante o hace una respuesta anterior te oí hablar de Fidalgo con cierta ironía y con mucha razón. Ojo. Sí, ojo, porque no fue el mismo Fidalgo que vimos en su punto de curva alta de rendimiento al que se fue de América hace relativamente poco. Pero eso me obliga a preguntar, porque ha sido debate en estos días a través de los medios y las mismas redes sociales. ¿Compartes la idea de los naturalizados en la selección o tú los ves como si no fueran mexicanos o tú los ves como si no te representaran futbolísticamente? Tenemos 3. Mira, yo creo que hay diferentes tipos de naturalizados y creo que con mucho respeto a esa situación, ¿no? Yo creo que hay quienes han hecho una carrera en México y a esos que se han quedado y que de alguna manera han mantenido su historia aquí en el país o mantuvieron su historia en el país, siempre van a tener un punto extra a su favor de mi parte, ¿no? Claro, de repente uno entendería, ¿no? De Berterame, pues, que juegue en la selección argentina, ni en sueños, güey. O sea, ¿qué te digo? Fidalgo, ni en sueños en España. O sea, por más que me digan misa. Entonces, esa ilusión de jugar un mundial, uno no se la puede quitar. Acá lo que uno se enfocaría, porque también históricamente tampoco ha pasado mucho, es que marcaran una diferencia distinta. O sea, eso sería lo que uno esperaría de un naturalizado que en teoría está ocupando un lugar de un jugador mexicano que a lo mejor no anduvo bien. Entonces, yo más que detestar o algo por el estilo, no, o sea, sí lo analizaría más desde ese desempeño que hasta ahorita, pues así como que echando una ojeada rápida. Creo que el más destacado y fue por sistema fue Ciña, ¿no? En ese 2006. Sí. Una pregunta, ¿estás contento con que, bueno, no contento, no tenemos un portero todavía definido por el técnico Javier Aguirre? Tú tienes uno que de pronto puede ser el gallo, tú tienes uno que de pronto debería, bajo tu concepto futbolístico, ser el titular, Raúl. Pues mira, yo me iría un poco a la historia de quién ha venido participando constantemente con selección. Y el siguiente tendría que ser el Tala. O sea, ahí al final yo creo que ha tenido buenas actuaciones, también puntos altos, puntos bajos, pero esa posición es muy compleja. Malagón las tuvo también, puntos altos, puntos bajos. El otro día yo hablaba de este Cárdenas, por ejemplo, de Monterrey, que ese muchacho lo conozco desde que tenía 17, 18 años. Y siempre fue un tipo, así como lo ven, así seguro, serio, sabe de torneos, no se pone nervioso. O sea, te digo, creo que en ese rubro no vamos a tener problema, más allá de la polémica de que si Ochoa va a iniciar, no va a iniciar. O sea, lo de Ochoa también pues, es muy destacable, ¿no? ¿Y quién va a decir que no es un portero que esté a la altura? Yo creo que Memo a estas alturas sin duda podría defender el arco sin mayor problema. Yo desde el principio que se ha manejado que Memo iba a estar, siempre he dicho que creo que ya entraría como en unas funciones de voz, de vestidor para el Vasco, ¿no? Ojalá que si le toca estar, bueno, esté en un punto alto en el final de su carrera por bien de todos, ¿no? Principalmente de la selección. Sí, ahora,
Raúl, desde el sistema de fútbol, desde la cancha, desde lo que tú has sido un director técnico de selecciones, has jugado en selecciones, es decir, si alguien tiene olor a garamilla y olor al alimento por hablar de lo que pasa en el vestuario es Raúl Gutiérrez. El desempeño, el manejo táctico de la selección pasa solo por lo que exige el Vasco, traza el Vasco, el plan de juego del Vasco, o hay que pegarle un apretón a quienes desarrollan ese plan de juego que son los jugadores. ¿Y cuál te gustaría ver a ti? ¿Qué sistema te gustaría ver a ti? Porque por ahora es medio atrabancado, pero si así funciona, a Portugal no se le va a salir a jugar de igual a igual, creo yo, porque sería error, Mira, digo yo, pero... Sí, claro, mira, ahí yo creo que el plan de juego va a ser muy interesante verlo, ¿no? Porque bien lo mencionas. Yo creo que de repente hay que medir cómo puede venir Portugal, una selección poderosa, y para no llevarte una sorpresa anticipada, ¿no? Porque ya sabes lo buenos jugadores que son, y entonces creo que en ese sentido México tiene que ser muy consciente del momento que vive, de la selección a la que va a enfrentar y tener cuidado con ese plan de juego que vaya a tener. Ahora, hablábamos un poquito hace rato de la forma, ¿no? Como la que puede jugar México. Yo creo que México siempre ha estado bien representado cuando juega con tipos por afuera, con extremos, y ahí, bueno, ya te puede dar una variante, ¿no? Yo siempre he creído que para México que pudiera jugar un 4-2-3-1 podría funcionarle bien por los jugadores que tiene. Yo no sé si un 4-3-3 no vaya a ser muy arriesgado para la contra que puede tener Portugal, pero te digo, creo que el equipo mexicano, por lo menos desde mi perspectiva, tiene que salir a defender su estilo. O sea, eso no quiere decir que no se tenga que preocupar de Portugal, pero sí, en base a ese sistema, hacer las funciones que necesite, ofensivas y defensivas. Yo creo que México tiene la capacidad. México siempre ha contado con jugadores muy disciplinados tácticamente, y que creo que este partido va a ser una buena referencia inicial para eso. Raúl, estamos ya a días, el ambiente mundialista ya se siente, el repechaje se juega en México, Monterrey y Guadalajara, Portugal llega a Ciudad de México. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ves Ciudad de México, especialmente donde área que tú te mueves, de cara a todo esto, por los cambios que hay, los movimientos que hay, la seguridad que va a haber? ¿Ves ya es parte de esa fiesta que te recuerdas haber vivido algún momento de tu vida? Sí, claro, digo, nosotros haciendo así como que memoria, cuando nos fuimos de aquí a Estados Unidos 94, cerramos con un partido acá con el Ajax, ¿no? Entonces fue una fiesta realmente, toda esa expectativa que se generó. Entonces yo creo que hoy, entre todos los líos sociopolíticos que hay, creo que México siempre ha respondido en ese sentido. Y se va sintiendo, ¿no? Yo creo que ese ambiente, ahora que se va a reinaugurar el Estadio Azteca, yo tengo la fortuna de que tengo aquí su casa en el sur de la ciudad, y se empieza a sentir, ¿no? Ese ambiente, ¿no? Empiezas a ver el Azteca ya con todo arriba arreglado. Entonces, te digo, yo creo que conforme se acerque el tiempo, el ambiente mundialista, pues ya lo tenemos encima, ¿no? Lo ves en el aeropuerto, lo ves el otro día entraba yo al baño y ya sabes, hay porterías chiquitas ahí donde haces del baño, con pelotita. O sea, son de esas cosas que de repente muy típicas, ¿no? Del mexicano, sí. ¿No? Pero muy puntuales con respecto a eso que mencionas. Yo creo que el ambiente va a ir creciendo y se va a vivir un mundial inolvidable. Esperemos que futbolísticamente también, ¿verdad? Ojalá. Oiga, Raúl, hablar con usted es una delicia, y aparte es que estaba haciendo memoria porque usted hizo parte de una selección que para mí, con mi humilde ojo de cronista, ha sido la mejor selección de México de toda la historia de fútbol. La de Ecuador 93 en la Copa América, que fue la que terminó por ir también al Mundial de 94 con algunos retoques, pero Ecuador...
después de la Copa América de Ecuador 93, ¿por qué no se puede volver a ensamblar una selección como esa de México? Y en esa época no había jugadores en Europa, ni había... Era todo de ahí. Pues mira, digo, la respuesta no es tan complicada, ¿no? Y creo que yo es algo que he venido defendiendo de un tiempo para acá porque históricamente nuestras selecciones, lo que las ha hecho fuerte, pues es el bloque de jugadores nacionales. Siempre es así. Entonces, creo que lo que requiere estas selecciones, las mejores selecciones, y poniéndolos un poquito en ese contexto, dices 94, ¿no? Tuvimos ahí, ¿qué te puedo decir? Un mes y medio previo al Mundial impresionante. La del 98 también tuvieron un mes y medio en Europa antes de empezar el Mundial. La del 2006 cumplió todo un proceso de 4 años con Ricardo Lavolpe. Y digo, al final a todos nos han eliminado en la misma fase. Pero Exacto. la forma ha sido muy diferente y creo que ahí está la respuesta, ¿no? En ese tipo de preparación hoy ha cambiado el fútbol y también eso le ha pegado también a la preparación a selecciones mexicanas porque pues no somos Brasil, no somos Argentina, no somos Inglaterra, no somos Francia. Primero que tienen jugadores en unas ligas que los hacen competir diferente, pero yo me referiría estrictamente a la individualidad. No tenemos ese jugador que sepas que te puede resolverla en una jugada y entonces tenemos que buscar recargarnos en lo colectivo para tener éxito. Y creo que eso es lo que ha faltado en los últimos 3 mundiales, me parece. Pregunto algo, Raúl. ¿Mora no es un jugador diferente como el que tú estás haciendo alusión que de pronto México no ha encontrado en el pasado? ¿Es Morita aún diferente? Yo creo que Mora tiene un perfil impresionante con respecto a eso, pero digo nosotros hablábamos de que tenían que cuidarlo en todos sentidos para que no le pasara justo lo que le pasó, ¿me entiendes? O sea, porque el que tenga 17 años no quiere decir que esa frase de esa edad yo iba y venía corriendo de Chiapas hasta Ottawa y regresaba, ¿no? Pues no. Yo jugaba 3 partidos a esa edad, Potro, jugaba 3 y tenía novia. Exactamente, es esa parte, pero te digo, yo creo que ya a niveles a los que empezó a competir, o sea, al final creo que lo que le faltó fue más ese cuidado de las cargas de trabajo que él estuvo recibiendo, pero sin duda esperemos, no sé, de aquí al Mundial sí se pueda recuperar, te soy sincero, lo ignoro, pero ojalá porque sería un buen referente para estar ahí y darnos eso que tú dices, que creo que sin ser un fuera de serie, sí es un jugador que te puede aportar otra visión. Sí. A ver, señor director, tenemos la posible formación de México para que sea la última que miremos aquí justamente con Raúl. Con Raúl, porque si no, lo vamos a dejar y no vamos a analizar la selección que teníamos de México, en donde que es más o menos con base en consulta, Raúl, de las que hemos hecho con los compañeros que están cerca. Ya hace un rato veíamos el entrenamiento desde hace un rato, esa es imagen que nos mandó, y gracias a la Federación Mexicana de Fútbol, en donde vemos a Memo trabajar a todo taco. Pero tenemos la formación como Memo Ochoa, Israel por la derecha. Por derecha, Gallardo por izquierda. Y los dos centrales, Vázquez y Montes, ¿ya? Sí. Montes. Lira como volante central. Sí. Charlie, Fidalgo ¿con quién por teníamos? Derecha, Fidalgo por derecha y Charlie por la izquierda. Exacto. Y arriba, la referencia de Raúl Gutiérrez. Alexis izquierda. Exacto. Y Alvarado al opuesto. Con Raúl de 9. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿La ves coherente? ¿La pararías diferente? Digo yo, el parado táctico podría ser diferente. Pues mira, yo con esta alineación lo que puedes también es buscar hacer una línea de 3, ¿no? Defensores que caí con Israel Reyes, que tiene esa doble dualidad de poderse cerrar como central o aparecer como lateral. Entonces tienes también ahí el tema con Lira, que
que lleva más de 2 años jugando por ahí, a veces metiéndose como central y demás. Entonces, creo que está bien, ¿no? Yo te digo acá, yo veo, no sé, al mismo Roberto Alvarado, ¿no? Que ojalá veamos un Roberto Alvarado como el que vemos en Chivas, ¿no? Chivas, porque cierto. también hay que decirlo, creo que hay gente joven ahí empujando fuerte por derecha y que podrían funcionar muy bien, ¿eh? Entonces, yo creo que hoy más allá de esta posible alineación, creo que sería interesante esas apariciones de gente que nos puede resolver el problema, ¿no? Yo creo que México hoy necesita de esas apariciones y ojalá que este partido de Portugal nos dé para eso, para ver a otra gente ahí haciendo otras cosas diferentes. Muy bien. Oiga, Raúl, de verdad, muchísimas gracias. A compartir con usted y hablar de fútbol con usted es una delicia y es exquisito porque estamos hablando con alguien que sabe de fútbol, alguien de quien podemos aprender un montón, mucho más de lo que nosotros podamos opinar. De verdad que te agradecemos mucho. Muchos éxitos, ojalá podamos seguir compartiendo, tener estas charlas, porque a nosotros y a nuestro auditorio se le enriquece mucho con personajes como usted. Ilustre. Gracias por habernos acompañado, Raúl. No, encantado de la vida y ya saben, aquí estamos a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias. Raúl El Potro Gutiérrez, exjugador técnico también de selecciones nacionales y con un bagaje amplio y un recorrido vastísimo en el fútbol mexicano y con un conocimiento que ya ustedes se dieron Campeón cuenta. del mundo también, Mayorga.